Also other patients with encouraging follow-up data. This patient have been treated since childhood or adolescence. Now they do not have any symptoms of the disease. Then the presence of dentate nucleate degeneration with vacuolation calcification at diagnosis may be also another cause of disease progression. And from a biochemical point of view, the persistent high levels of 7-alpha-C4 over time, with about 10-fold increased values of this metabolite, which Professor Bjorkan will explain us, is capable to pass the blood-brain barrier more rapidly than cholesterol. Or finally, the altered homeostasis of brain oxysterols due to the complete lack of 27-hydroxycholesterol, which is also an important oxysterol capable to pass the blood-brain barrier. These are the main point of discussion, I think, for the future. I would like to thank you for your attention. So thank you. We will discuss later the presentation, and now there is Dr. Cocho from Spain that will report prospects of newborn screening for cerebrotendinous xanthomatosis. Please. Bueno, buenos días. Yo quiero en primer lugar dar las gracias por haberme dado la oportunidad a participar en la organización y a estar aquí a hablarles un poco de lo que podría ser el interés desde una perspectiva de un laboratorio metabólico que hace cribado neonatal y también cribado selectivo. Y quiero dar las gracias especialmente a la Asociación Española de Xanthomatosis Cerebrotendinosa. Creo que la función de las asociaciones de pacientes es insustituible como dinamizadoras y como demandadoras de atención tanto por parte de la administración o de asociaciones como por parte de las organizaciones sanitarias, y creo que debo darle las gracias en especial a Estefanía, que es la persona que concretamente me ha dinamizado a mí. Bueno, entonces yo voy a hacer una introducción. Voy a hacer una introducción un poco de cómo es la visión, porque las personas que estáis aquí no sois personas vinculadas al cribado neonatal. Entonces yo voy a hacer una introducción de cómo es en la actualidad el cribado neonatal en un laboratorio metabólico de una cierta magnitud como es el nuestro. Voy a dar unas pinceladas de cosas específicas de nuestro laboratorio, como es el trabajo en orina, y cómo a partir de ahí, de esa experiencia y de ese conocimiento, creemos que puede ser abordado, y qué es los datos que hay publicados a día de hoy, tanto para trabajar a partir de muestra de sangre como a muestra de orina. Y finalmente daré solo una pincelada de cómo eso, desde una perspectiva de una unidad de referencia asistencial como es la nuestra, puede ayudar
y puede acoger a los posibles pacientes o puede apoyar el seguimiento clínico de los posibles casos diagnosticados. Bueno, el cribado neonatal lo que pretende es detectar una enfermedad antes de que tenga presentación clínica. Entonces, para realizar esto y para ser eficaces, lo que pretende siempre es pues, analizar a toda la población y alcanzar un diagnóstico correcto que permita un tratamiento adecuado lo más precoz posible. Entonces, con esta filosofía nacen programas de cribado neonatal en todo el mundo. En nuestra comunidad es un programa bien asentado, ya hace pues, como 35 años, y que tiene la particularidad desde el principio que trabajamos con muestra de sangre y de orina impregnada en papel, y somos, en el mundo hay pocos laboratorios que hayan conseguido mantener la muestra de orina, no por falta de interés de la muestra de orina, sino por lo que complica la logística en la etapa neonatal de tomar también una muestra de orina. Esta es nuestra documentación. Estas son nuestras instrucciones, que obviamente tienen instrucciones para tomar muestra de sangre en el talón, pero también muestra de orina. Y así llegamos a lo que sería el abordaje de lo que hoy en día se denomina cribado metabólico neonatal ampliado, y que nace de la incorporación a los laboratorios metabólicos de una técnica muy potente y que permite una gran sensibilidad y una gran especificidad, como es la espectrometría de masas en tándem. Entonces, la espectrometría de masas en tándem es una técnica que permite en un único análisis realizado en 2 o 3 minutos tener resultados de 50, 60 o incluso en la actualidad incluso 100 parámetros, 100 metabolitos diferentes. Y eso permite hacer un abordaje simultáneo de la búsqueda de un número bastante grande de enfermedades. Las que están ahora mismo instauradas son pues, defectos de la beta-oxidación, acidemias orgánicas, aminoacidopatías, defectos en el metabolismo de hidratos de carbono, pero a nada que uno revise la bibliografía ve que hay aplicaciones que ya desarrolladas, pero no instauradas en los programas de cribado neonatal, por lo que conlleva de aspectos éticos o de aspectos de la dificultad de asentar de forma precoz un diagnóstico solo en parámetros bioquímicos, y que muchas veces con la genética se complementa, pero en otros casos, como podría pasar en el caso de la xantomatosis, al no existir una buena correlación entre fenotipo y genotipo, siempre va a existir a día de hoy el riesgo de tener falsos positivos sobre los cuales no estemos en condiciones de suministrar a las familias una información adecuada sobre la previsible evolución de esos casos. Bien, nosotros trabajamos fundamentalmente con el panel de enfermedades propuesto por el American College of Medical Genetics en 2005. Son en total cerca de 30 enfermedades, la mayoría de las cuales, y por ahí va la labor de nuestra unidad, tienen tratamiento dietético. Y nuestro laboratorio, desde que comenzamos en el año 2000, hace ya 15 años, a trabajar de esta manera, ha pasado distintas etapas. Y una etapa importante y crucial fue en el momento en que nosotros fuimos capaces de trasladar también nuestra experiencia de trabajar con muestras de sangre mediante esta tecnología a nuestras muestras de orina. Entonces, al principio nosotros comenzamos haciendo acilcarnitinas en aminoácidos y galactosa 1-fosfato en sangre, pero inmediatamente después, a los 3 o 4 años, ya pudimos abordar otra serie de metabolitos importantes a través de la orina. Bueno, entonces, antes de pasar a hablaros de la orina, ¿qué es lo que supone trabajar de esta manera? Pues supone, por un lado, que con un único test podemos abordar muchas enfermedades. Por otro lado, que vamos a tener que trabajar con perfiles de analitos, no solo con analitos individuales, y que en muchos casos
para buscar la especificidad de nuestra metodología, vamos a tener que renunciar a dar valor a alteraciones de metabolitos individuales. Vamos a necesitar, por tanto, muchas veces pruebas de segundo nivel que mejoren el valor predictivo positivo de nuestra tecnología. Sin embargo, esto nos va a permitir conocer la prevalencia real de muchas enfermedades. En enfermedades como la xantomatosis cerebrotendinosa, mientras no existan programas de cribado neonatal fiables y que puedan de forma concluyente estudiar a toda la población bioquímica y genéticamente, no vamos a tener de verdad realmente los valores de la prevalencia de esta enfermedad. Esto pasa con otras muchas enfermedades y del avance que supuso, así como la aplicación de programas de cribado neonatal tiene detractores porque al principio tiene, digamos, efectos no deseados como los valores positivos, como los valores falsamente positivos. Sin embargo, tiene efectos no buscados, pero sí muy beneficiosos, como es el conocer la prevalencia real de las enfermedades y cómo es aportar información para completar el conocimiento de la historia natural de las enfermedades. Esto en algunos casos nos lleva a definir fenotipos asintomáticos que en muchos casos han sido desconocidos porque no se había estudiado a población sana. Va a suceder que las enfermedades detectables por cribado tienen que cumplir una serie de criterios. Entonces, tras un primer trabajo en forma de un programa piloto, sucede que hay algunas enfermedades que no está recomendado continuar con ellas, pero los programas piloto siempre aportan información, siempre aportan conocimiento, y aunque después se abandone, siempre son útiles para el avance de la ciencia en el conocimiento de las enfermedades. Y finalmente, aún en los casos en que hay enfermedades con la visión actual de los programas de cribado, aún en los casos en que no existe un tratamiento efectivo para algunas enfermedades, sí puede estar recomendado hacer el cribado para ellas por los beneficios de tipo social, no solo personal hacia los pacientes, que conlleva en forma de consejo genético o en forma de diagnóstico prenatal en futuros embarazos. Nosotros, nuestro laboratorio, abordamos el mejorar la especificidad de nuestras pruebas a través de lo que se denominan pruebas de segundo nivel sobre la muestra de orina, que nos permiten hacer confirmación diagnóstica, que nos dan información complementaria a la sangre y que nos permiten hacer nuevos diagnósticos. Entonces, ¿por qué hacer entonces, desde nuestra óptica, análisis de orina por espectrometría de masas en tándem? Pues porque hay algunas enfermedades, como es la acidemia propiónica, la metilmalónica o la 3-metilcrotonil carboxilasa, en la que nos aportan información ya diagnóstica en el periodo neonatal si disponemos de la muestra de orina. Y hay otros casos que hay enfermedades, como el caso de la mevalónica o la enfermedad de Canavan, que son enfermedades muy raras, que nunca sería justificado hacer un programa de cribado neonatal para ellas y que sin embargo son fácilmente diagnosticables dentro de un grupo de enfermedades que sí están justificadas. Entonces, si nosotros somos capaces de sensibilizar a la administración sanitaria de que no sea tan restrictiva en enfermedades en las que sí estamos en condiciones de decir con mucha certeza la presencia y sin ausencia y en ausencia de efectos colaterales fundamentalmente como son los falsos positivos, sería muy beneficioso y sería posible ampliar el cribado neonatal a otras enfermedades. Y ahí sí que se podría encontrar la xantomatosis. Si nosotros somos capaces de hacer un cribado de este tipo, muy probablemente nosotros a través de estudios iniciados bioquímicamente estaremos ya en condiciones de ofertar un cribado inicialmente a lo mejor selectivo en forma de piloto, pero ya de utilidad y de esa manera completar información
para que un cribado neonatal de forma generalizada ya sea coste efectivo, ya sea validable desde un comité ético de forma positiva. Porque mientras estas etapas no se quemen, no se avancen estas etapas, a día de hoy, si nosotros planteamos un cribado neonatal para xantomatosis cerebrotendinosa a un comité ético, muy probablemente con la información disponible nos dice que no está justificado. Bueno, a través de la orina, como digo, podemos ampliar el cribado neonatal a otras muchas enfermedades. Son más de 40 errores congénitos de metabolismo sobre los que se puede trabajar o se puede aportar información a la ya disponible para la sangre. Y nosotros instalamos una sistemática donde hacemos un análisis relativamente sencillo, en realidad son dos, uno por ionización positiva, otro por ionización negativa, son detalles técnicos que no vienen al caso aquí, pero donde nosotros en la orina hacemos aminoácidos, hacemos acilcarnitinas, hacemos ácidos orgánicos, hacemos acilglicinas y hacemos algunos metabolitos de purinas y pirimidinas, pero también podremos, como os voy a decir a continuación, añadir otros metabolitos de interés en patologías concretas como por la que motiva que hoy estemos aquí. Pero para ello hace falta de disponer de la plataforma diagnóstica. Si no, es impensable que se pueda poner en marcha una plataforma diagnóstica solo para la xantomatosis o solo para el Smith-Lerner-Liozi. Y sin embargo, si yo tengo la capacidad de añadirlo a otros cribados, sí se puede hacer de forma sencilla. Bueno, esto es como trabajamos con las orinas. Es sencillo, nosotros trabajamos sobre placas microtiter siempre, hacemos una elución. Nosotros todas nuestras muestras en nuestro laboratorio son muestras impregnadas en papel, tanto las de sangre como las de orina, tanto en cribado neonatal como en cribado selectivo. En los estudios metabólicos sí que ya nosotros recibimos muestras líquidas en las cuales realizamos cuantificación de aminoácidos o realizamos un estudio más completo de ácidos orgánicos o otras pruebas. Pero inicialmente nuestros trabajos siempre comienza por una muestra de sangre y orina impregnada en papel. Nosotros con el servicio de neuropediatría de nuestro hospital tenemos pactado que de forma sistemática ellos, ante determinados cuadros inespecíficos, envían a nuestro laboratorio para que dentro de nuestras posibilidades nosotros podamos aportar información que en la mayoría de los casos no es positiva, pero la ausencia de esa información, esa información negativa, también es muy útil para el neuropediatra, porque le permite descartar muchas cosas. Bueno, nosotros medimos también la creatinina en las muestras impregnadas en papel por espectrometría de masas, de tal forma que referimos nuestros valores a creatinina. Hemos realizado inicialmente un trabajo grande con muestras de orina de recién nacidos, después con muestras patológicas de pacientes confirmados, y el siguiente paso, hemos conseguido contrastar la validez de nuestra metodología para un número importante de patologías, pero el último paso importante, y que en el caso de la xantomatosis estaría por dar, es que no necesariamente los valores que encontramos de concentración de metabolitos en la orina de un paciente adulto se encuentran suficientemente incrementados en la etapa neonatal como para que el análisis de orina sea ya diagnóstico en la etapa neonatal. Eso ha de verificarse. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros no tenemos un diagnóstico, nosotros tenemos que construir la casa, pero si nosotros no tenemos capacidad de adelantar el diagnóstico en los pacientes, difícilmente vamos a poder acceder retrospectivamente a muestras de orina neonatales. Incluso para un laboratorio como el nuestro, que tiene un banco de muestras muy grande, tanto de sangre como de orina, es muy dificultoso tratar de verificar la validez en la etapa neonatal de una determinada metodología para una patología como la xantomatosis, si nosotros estamos hablando de manejar orinas que llevan 30 años almacenadas en nuestro laboratorio. Pero esta etapa
ha de verificarse. Entonces, en la medida en que nosotros, a través de estudios familiares o a través de un diagnóstico más precoz, podamos acceder a las muestras neonatales, puede suceder que nosotros estemos en condiciones de decir que el cribado neonatal esté más indicado hacerlo en orina que en sangre, o de forma complementaria, trabajando con sangre y con orina. Bueno, como he dicho, añadimos purinas y pirimidinas. Este es un ejemplo de los análisis que nosotros realizamos. Y existe en nuestro laboratorio un tercer nivel de pruebas vinculado generalmente al seguimiento clínico de los pacientes, donde ya nosotros debemos diferenciar ante una determinada elevación el valor concreto de un metabolito, o donde ya en el seguimiento clínico de un paciente con un déficit del ciclo de la urea nos piden que cuantifiquemos el ácido orótico. Este tipo de pruebas, que nosotros denominamos de tercer nivel, son pruebas generalmente ya ligeramente más tediosas, que hacemos de forma más esporádica en el laboratorio, pero que tienen su función de forma complementaria con las anteriores. Llegamos pues a una situación en que hemos introducido de forma rutinaria en la orina, en el cribado, y que es posible la inclusión de nuevos marcadores. Y vamos a abordar entonces, desde este conocimiento y de esta perspectiva de trabajo de un laboratorio como el nuestro, qué podríamos hacer a día de hoy en el caso de la xantomatosis cerebrotendinosa. Bien, mi interés por esta enfermedad nació a partir de que en el año 2013, en el Congreso Nacional de la Sociedad Americana de Laboratorios de Cribado Neonatal, la doctora Andrea de Barber presentó unos resultados preliminares sobre la posibilidad de hacer el cribado de esta enfermedad en la etapa neonatal, que posteriormente, unos meses después, fueron publicados a principios de 2014 en el Journal of Lipid Research. La técnica se basa en focalizar el interés y la posibilidad de monitorizar de forma adecuada los cetoesteroles que aparecen elevados en esta enfermedad. Y en concreto, ella se centró y desarrolló una metodología que nosotros hemos reproducido, de momento no totalmente, pero ya en parte en nuestro laboratorio, que es ver la viabilidad de la cuantificación de la 7-alfa, 12-alfa, C4 sobre muestras de sangre impregnada en papel, dry blood spots. Entonces, es una técnica sencilla que implica una derivatización, que implica un equipamiento relativamente sofisticado, pero disponible en los laboratorios de cribado neonatal, y que permite llegar de forma fiable a los niveles que presuntamente eran de esperar en las muestras de los neonatos afectos de esta enfermedad. La metodología es muy sencilla. Según trabajemos con un patrón interno u otro, hay dos formas de abordarla, pero siempre es a partir de una pequeña cantidad de plasma o un disco de las muestras de sangre impregnadas. Nosotros trabajamos habitualmente con discos de 3,2 milímetros, que es un octavo de pulgada. Se hace una elución en un medio, ahí se añade el patrón interno, y como la tecnología es muy sensible y muy selectiva, al acoplar dos espectrómetros de masas, uno a continuación del otro, permite de forma muy fácil, en principio por lo menos aparentemente fácil, desarrollar metodologías que después, en tiempos de análisis muy cortos, permiten analizar series muy grandes de enfermedades, y entonces adecuarse a las necesidades de un programa de cribado neonatal, que siempre va a tratar de llegar de forma precoz al diagnóstico de las enfermedades. Cuando uno trabaja con series grandes de enfermedades, pues siempre pasa que hay algunas para las que hay que correr más y otras para las que no hace falta correr tanto. Pero nosotros siempre tratamos de correr todo lo que necesita la que necesita correr más. Para que os deis idea, en la actualidad, para algunas de las enfermedades metabólicas que manejamos, los pediatras demandan de nosotros que nosotros tengamos la sospecha diagnóstica a los 10 días de vida. Eso significa tomar la muestra a los 48 días de vida, que no llegue al laboratorio
más tarde de otros 3 días y que nosotros tengamos una tecnología que permita en otros 2 días tener un resultado. Solo de esa manera nosotros somos capaces de tener un resultado antes de los 10 días de vida. Pero eso es lo que se demanda para algunas de las enfermedades, porque son enfermedades de debut muy grave, muy devastador, y entonces desde la perspectiva del neonatólogo es muy diferente el abordaje de estas patologías si ya se presenta una crisis metabólica o si aún no hay crisis metabólica. Las crisis metabólicas siempre son perniciosas, siempre producen daños, entonces el neonatólogo siempre trata de llegar antes de ellas. Bueno, aquí hay resultados donde se puede ver, esto es un caso de muestras de sangre en papel en pacientes adultos, donde la elevación es muy grande, la elevación, ahora os enseñaré los números que presentó la doctora Andrea de Barber en este trabajo, están elevados más de 1000 veces respecto a sujetos sanos. ¿Y qué pasa en los recién nacidos? Pues que en los recién nacidos, aunque no están tan elevados, también están elevados en un factor de más de 10. De tal forma que cuando comparamos los valores del colestanol y de la 7-alfa-12-alfa-C4 en sujetos adultos, en pacientes adultos y sujetos sanos, en pacientes recién nacidos y en recién nacidos sanos, nos encontramos con que los valores del colestanol en los recién nacidos sanos son solo aproximadamente el 50% de los que se han encontrado en pacientes en etapa de recién nacido. Sin embargo, los valores de la 7-alfa-12-alfa-C4 ya son 10 veces más. Aquí ya hay una diferencia lo suficientemente grande como para que desde la perspectiva del cribado neonatal y de las limitaciones de trabajar con tecnología que utiliza muestras de sangre impregnada en papel, sea un procedimiento seguro. Obviamente las series de pacientes son muy cortas, pero es que es muy difícil conseguir tener ya desde la etapa neonatal pacientes de sospecha clínica a los que yo pueda ir a hacer el abordaje de ir a buscar la posibilidad de la presencia de esta enfermedad. ¿Cuál es la situación de nuestro laboratorio a día de hoy? Pues el laboratorio tiene el equipamiento disponible, nos hemos dotado de los medios para realizar esta metodología en el laboratorio. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos muestras de pacientes, porque nosotros necesitamos nuestra metodología ponerla a prueba, y para eso necesitamos muestras de pacientes. El siguiente paso es que nosotros necesitamos conocer desde un punto de vista de estudio de grupos grandes de población la posibilidad de falsos positivos entre grupos de sospecha clínica certera. O sea, nosotros necesitamos, con las indicaciones que nos han estado dando hoy, abordar un cribado selectivo que al trabajar con muestras de sangre y de orina impregnada en papel se facilita mucho la logística sobre pacientes con cataratas, sobre pacientes con diarrea crónica, y eso es la siguiente etapa. Y finalmente desembocaremos probablemente en un estudio piloto. Y ahí ya es donde estaremos en condiciones con el trabajo anterior, defender ante un comité ético la conveniencia de realizar un estudio piloto inicialmente y finalmente nosotros obviamente ante una enfermedad de no debut devastadora en la etapa neonatal como es la ciantomatosis cerebrotendinosa, siempre planteamos la posibilidad de ir hacia atrás y hacer un estudio retrospectivo, pero esto está por ver. Hasta ahora yo no tengo datos como para poder decir que con las muestras de cribado neonatal disponibles sea fiable un estudio retrospectivo. Llegamos de esta manera a la muestra de orina.
La muestra de orina, aparte de algunos laboratorios como el nuestro, es utilizada de forma sistemática en el cribado selectivo, o sea, en las segundas muestras